Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. El día de hoy con este título que les voy a dar: Jesús nos invita a descansar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por todo. Queremos descansar, Señor, en ti, en tu palabra. Habla a nuestros corazones. Habla nuestra vida, Señor. Por favor, necesitamos escuchar tu dulce voz, tus palabras que nos alientan para seguir adelante en medio de estos tiempos, Dios. Gracias te damos y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Para entender con más profundidad esta invitación a descansar, tenemos que estudiar en el Antiguo Testamento qué significa el día de reposo. Vaya conmigo rápido al libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer ahí 3 versículos. Dice así la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Shabbat significa cesar, terminó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ponemos atención al relato de la creación en el libro de Génesis, notaremos que existe un tipo de movimiento jerárquico en su estructura. Es decir, va de menor a mayor, de los objetos inanimados, de la naturaleza, a la vida vegetal, a la vida animal, a la creación de la raza humana. Se diría que se trata de una progresión creciente. Sin embargo, la noción con la que nos encontramos más a menudo en la iglesia es que la creación alcanza su punto más alto en el sexto día, cuando Dios crea al hombre, el portador de su imagen, y le proporciona dominio sobre la tierra. Y ciertamente, en su estructura ordenada, vemos que la progresión alcanza casi la cima de la cúspide de la creación. Sin embargo, mis queridos hermanos, el relato no termina ahí. La creación no se realizó en 6 días, sino en 7 días. Por cierto, ¿sabía que el número 7 comunica plenitud, perfección, totalidad? También representa algo que está completo. La creación de Dios es como si fuera una dulce melodía que salió del mismo corazón de Él. La melodía comienza suavemente con la creación de unos cielos majestuosos y la inmensidad de la tierra, que son adornados poéticamente con una luna hermosa y un gigante de fuego. El coro de esta dulce melodía está compuesto por los mares que proyectan el azul claro de los cielos que proclaman la gloria de Dios. El canto sigue con unas estrofas rodeadas de bosques donde habita el verdor de los árboles y las flores hermosas que desprenden un aroma delicioso. La melodía está por alcanzar su punto más alto, pero antes de llegar a la cúspide aparecen en su letra animales por doquier, hasta que entra a la escena la corona de la creación, el hombre y la mujer, quienes son el mismo reflejo del Creador. Pero aquí no termina esta dulce melodía, porque falta el cierre, que por cierto sube de tono, para terminar delicadamente con la siguiente frase: Dios bendijo y santificó el séptimo día para que estuviéramos con Él. Hermanos, como hemos visto,
En estos versículos, desde la creación, Dios estableció un día para que toda su creación descansara física, emocional y espiritualmente. Es una bendición del Señor que por lo menos podamos descansar un día a la semana. ¿Están conmigo aquí? Después de una intensa semana de mucho esfuerzo físico, mental y emocional en el trabajo, súmenle las situaciones en el hogar y en la escuela, etcétera. De verdad que gracias a Dios por el trabajo, pero también por el descanso. No obstante, el propósito principal por el cual el Señor bendijo y santificó el séptimo día fue para que su pueblo se dedicara enteramente en cuerpo, alma y espíritu a Él. En este punto es muy importante mencionar que cuando la Biblia dice que Dios reposó de toda la obra que había hecho, no significa que Él se cansó. Porque Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Tampoco significa que se haya quedado inmóvil, sin hacer nada desde ese momento. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, Dios no se cansa, solo detuvo su mano porque terminó su obra perfecta. Nosotros sí nos cansamos. Lo que realmente significa que el Señor reposó es que Él terminó su obra, hizo todo tan perfecto que ya no era necesario quitar ni agregar nada, porque todo lo hizo perfecto, pleno y hermoso. Por eso las mismas Escrituras dicen, y vio Dios todo lo que había hecho. Otra versión dice, mientras Él admiraba la gran belleza de su creación, y aquí que era bueno en gran manera. Es decir, Dios consideró que era muy bueno y que todo le quedó muy bien, pero muy bien. Hermanos, cada detalle en la creación es realmente asombroso. ¿Se ha puesto a pensar? Cada detalle es asombroso. También resulta muy interesante que al terminar la creación estaba por comenzar una nueva etapa, la etapa de la historia de la humanidad con Adán y Eva. Pero vaya conmigo otra vez a Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, Shabbat, de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, el día de reposo simbolizaba, apuntaba a la venida de un Mesías, del Mesías prometido, que traería consigo un descanso permanente para su pueblo. Así como Dios terminó la obra de la creación, nuestro Señor Jesús también terminó la obra de nuestra redención. En la cruz del Calvario, nuestro Salvador dijo lo siguiente, consumado es, todo está completo. Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, encuentra en Cristo el descanso que tanto necesita su alma, que tanto lo necesitábamos. De la misma manera, como Dios bendijo y santificó el séptimo día, ahora lo hace con quien, con sus redimidos, los bendice y los santifica por medio de Cristo. Efesios, por ejemplo, 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuántos de los presentes ya experimentaron ese descanso, ese reposo? Porque Jesús ahora es nuestro Shabbat, ¿sabía? Podemos descansar en Él. Fíjense que Dios dejó en sus mandamientos que el pueblo de Israel se apartara y reservara el séptimo día, es decir, el Shabbat o el sábado, exclusivamente para Él. Vayamos a Éxodo 20, versículo 8 al versículo 10.
Voy a leerles estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios, consagrado, es santo, es apartado para tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Versículo 11, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El día de reposo, como ya leímos, primeramente fue establecido en la creación y después en la ley de los 10 mandamientos, donde el Señor dejó estipulado que su pueblo guardara el Shabbat o día de reposo. El pueblo judío tenía que parar totalmente sus actividades. Y de hecho, ellos eran muy estrictos en seguir esta ordenanza. Por eso vemos a los fariseos discutiendo y condenando al Señor Jesús. Es más, hasta lo querían asesinar, porque según ellos, Él no guardaba el Shabbat, el día de reposo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en esta invitación que el Señor nos hace a descansar, pide que nosotros aprendamos de su mansedumbre y humildad para que podamos encontrar ese descanso que tanto necesitamos. Por eso en Mateo 11:29, que es un versículo posterior al que leímos al inicio, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto en alguna ocasión lo mencioné. Esto suena perfecto en los labios del Señor. Aprendan de mí, que soy humilde y que soy manso. Pero, ¿cómo se escucharía en los labios, por ejemplo, de usted o en los míos? A soberbia. Aprendan de mí, que soy humilde y manso de corazón. Yo sí lo soy. Escucha feo, ¿no? Pero en los labios del Señor Jesús no. Él sí lo podía decir. Aprendan de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Sean mansos y humildes, como yo, dice el Señor. ¿Sabía que uno de los animalitos más mansos que existen es la paloma? La paloma simboliza la paz, la tranquilidad y por supuesto la mansedumbre. Son animalitos muy dóciles. Y en el capítulo 8 del libro de Génesis, Noé utilizó una paloma para confirmar si las aguas habían bajado completamente para que ellos pudieran salir del arca. Vaya conmigo al capítulo 8 del libro de Génesis para leer unos versículos, pero mientras usted abre su Biblia, le voy a dar un pequeño contexto. Mientras llegamos ahí, las Escrituras dicen que Noé halló gracia ante el Señor, es decir, encontró el favor de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, por cierto. Además, por si no lo sabía, el nombre de Noé significa consolador, descanso y reposo. El Señor le pidió a Noé que construyera un arca porque estaba decidido a limpiar la tierra de tanta maldad con un diluvio. Noé era un hombre justo y que caminó con Dios. Por tal razón él fue obediente al Señor y construyó un arca donde albergó a muchos animales y también a su familia. Cuando nadie lo esperaba, de repente el cielo se cayó literalmente, llovió durante 40 días y 40 noches. La palabra de Dios dice que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Eso es lo que dice Génesis 7:10. Noé tenía 600 años cuando todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Durante todo ese tiempo Noé, su familia y todos los animalitos estuvieron a salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban dentro del arca. Pero los que no creyeron se quedaron afuera y murieron. En el versículo de este capítulo 8, dice que Dios envió un viento que sopló sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a disminuir gradualmente. Y es ahí donde vamos a leer. Vamos al versículo 6, Génesis 8, versículo 6.
Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Subraya este animalito que aparece aquí, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, subraya ahora la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Aquí vamos a aprender algunas cosas. El cuervo y la paloma tenían una misma misión, pero el cuervo, dice la Escritura, que se la pasó volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Y hermanos, es un misterio qué sucedió con ese cuervo. No se dice nada. Voy a tratar de decirlo con mucho amor, porque saben que los amo, ¿verdad o no? No. Así como el cuervo, hay algunos creyentes que se la pasan volando de un lado a otro. Un domingo se aparecen y el otro se desaparecen. Son como los magos, hacen actos de desaparición congregacional. Estoy aquí, ya no me ves. Seguramente por ser un ave que se alimenta de la carroña, se la pasó deambulando por las aguas del diluvio, buscando la carne descompuesta de los animales para comer. En otras palabras, el cuervo halló descanso en los deseos de la carne. Por eso la Escritura dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. Esto me recuerda al hijo pródigo que se fue de su arca, entiéndase casa, y cayó tan bajo que deseaba comer el alimento de los cerdos. Además, este cuervo no regresó al arca con buenas noticias como sí lo hizo la palomita, que trajo una hoja de olivo. Esto también me recuerda a los 9 leprosos que recibieron su milagro, pero que no regresaron con el Señor para decirle, gracias, Señor. Dejemos de hablar del cuervo, ¿verdad? Porque están feos los cuervos. Son inteligentes los cuervos, por cierto, pero sí están feos. ¿Y cómo cantan? Ustedes son ovejas, no son cuervos. No, ya empezaron a hacerle aquí como cuervos, ¿no? Vamos a dejar de hablar del cuervo. Hablemos de la paloma, que a diferencia del cuervo, sí regresó al arca. Génesis 8:8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Versículo 9. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie y volvió al arca. Pero la paloma regresó a la casa flotante, pues no encontró dónde descansar, dice otra versión. La palomita sabía, mis hermanos, que el único lugar para descansar era el arca, donde por mucho tiempo estuvo segura y fue alimentada, y ese fue el motivo por el cual regresó. ¿Sabía que el arca es un símbolo que apuntaba también a Cristo? Donde podemos descansar y estar seguros en el día del mal. Mis hermanos, fuera del arca no hay descanso para nuestras almas, solo vamos a encontrar pecado, vergüenza y perdición. Y ustedes me pueden confirmar esto que les estoy diciendo. Así como la paloma no halló descanso fuera del arca, los redimidos del Señor tampoco encuentran descanso de sus almas fuera de Cristo. Nada en este mundo puede traer descanso al alma necesitada, solo Cristo. El trabajo afanoso, la riqueza, las cosas materiales son incapaces de brindarnos el descanso que solo el Señor nos puede dar. Amén. La palomita, al no tener dónde pararse,
debido a las aguas que aún estaban crecidas, regresó al arca. De la misma manera el creyente, ante las crecidas aguas de las pruebas y dificultades de la vida, regresa a Cristo, donde encuentra paz y descanso. El regreso de esta palomita al arca es una representación también del creyente que desea estar ¿dónde? En la presencia del Señor, donde recibe descanso y fortaleza para seguir adelante. El salmista lo expresó en las siguientes palabras: si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. La palomita regresó al arca y volaba cerca de la ventana abierta, pero no entró por sí misma, sino que Noé la ayudó, la tomó en su mano para ingresarla al arca. Esto nos habla de la gracia suficiente del Señor que nos dará para ayudarnos a continuar en esta vida. Amén. Porque dice la Escritura, entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Génesis 8, versículo 10. Leamos estos versículos. El número 10 y el 11. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Es decir, Noé volvió a enviar a la paloma. La primera vez no trajo nada, pero en esta ocasión, como lo vemos, traía consigo en su pico una hoja de olivo, símbolo, hoy en día de la paz. Y las Escrituras dicen en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estar en paz con Dios es lo más hermoso que podemos experimentar en esta vida. Y aquí surge una pregunta. ¿Usted qué es? ¿Un cuervo o una paloma? Una oveja. Dígale al que está a su lado, ¿usted qué es? ¿Es cabrito, oveja, cuervo o palomita? Miren, hermanos, el diluvio también marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Esto nos habla de que cuando el Señor nos da descanso significa que nos está preparando para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Sabía que el día de reposo, como lo estamos estudiando en la creación, y el arca son sombras de Cristo, nuestro descanso para nuestras almas? Ahí está escondido el Señor. Él, por cierto, también dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es lo que dice Mateo 11:30. Estas palabras las dijo porque los religiosos de su época ponían cargas muy pesadas sobre sus seguidores. Solo por poner un ejemplo de una carga que pueden poner, ¿no? Y sobre todo en la actualidad. Si alguien le dice, es que usted tiene que orar a las 4 de la mañana si Dios no lo va a escuchar. Y el que le está diciendo se levanta a las 12 de la tarde. Porque no puede con eso. Qué bueno, ¿no? Los que tienen la costumbre de estar en la madrugada se levantan, tienen su espacio para poder orar al Señor. Pero no pueden ni siquiera ellos. Con eso, ponen cargas sobre los demás. Así lo hacían estos religiosos, que de cierta manera querían cumplir estrictamente todas las leyes y todos los mandamientos, y dentro de eso guardar perfectamente el día de reposo. Y por esta causa tuvieron muchos conflictos con el Señor. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Marcos 2:23. Vaya conmigo ahí. A Marcos 2:23. Y vamos a leer hasta el versículo 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, un Shabbat, un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?
cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el dueño del día de reposo. Miren, este incidente surge a raíz de una queja de los fariseos que levantaron contra los discípulos del Señor. Los fariseos le dijeron al Señor, mira, ¿por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los fariseos aparecen aquí como una especie de policía religiosa. Por todos lados seguían al Señor y a sus discípulos. Lo vigilaban cada paso que Él daba. Y por cierto, aquí es importante decir que si usted es cristiano y la gente sabe que usted es cristiano en su trabajo, en la familia, así lo van a estar vigilando. Cada paso que dé, cada palabra que usted diga, cada actitud que usted diga. ¿Y eso que eres cristiano? Tú deberías de ayudar a los pobres. Ayúdame, te dicen, ¿verdad? Y ven acá, te están cachando. Así vigilaban al Señor Jesús y a sus discípulos. Por lo tanto, por eso tenemos que caminar nosotros en integridad, en santidad, para que no tengan que decir nada. Podrán decir cosas de lo que tú dices, pero que no digan nada de tu vida y de mi vida, ¿verdad? Ser irreprensibles, lo dice la Escritura. Sin embargo, en esta ocasión, lo único que pudieron encontrar en su contra, en este caso del Señor y de sus discípulos, fue que estaban arrancando espigas en el día de reposo. Pero aquí surge una pregunta, ¿realmente estaba prohibido esto por la ley? Los fariseos habían establecido un sinfín de minuciosos reglamentos que prohibían al hombre hacer casi cualquier cosa durante el día de reposo. Por ejemplo, como estamos viendo en nuestro pasaje, prohibían que un hombre arrancara una espiga de trigo en sábado para comer, porque según ellos esto implicaba trillar el grano y ellos no debían hacer alguna actividad de trabajo. Pero esto solo era una pequeña muestra de la cantidad de interpretaciones que le habían dado al mandamiento del día de reposo, convirtiéndolo en algo trivial e irrazonable. Y con todo esto, lo único que lograban era poner cargas muy pesadas en las personas que ni siquiera ellos podían llevar. Como era de esperar, el Señor salió en defensa de sus discípulos, puesto que la acusación era injusta, y usó la palabra para colocar la base de su argumento. Él citó el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, del versículo 1 al 6, que trata de un momento muy difícil en la vida del rey David. El rey Saúl estaba decidido para matarlo. En esas circunstancias, David tuvo que huir de manera muy precipitada, sin llevar consigo armas ni provisiones para el camino. Fue entonces cuando llegó al tabernáculo y pidió al sacerdote algo de comida, pero lo único que había ahí y que le pudo dar eran los panes de la proposición. Ahora bien, esos panes eran una porción muy santa de las ofrendas de Dios, que solo podían comer los sacerdotes en ese lugar santo. Sin embargo, el sacerdote se los dio y la Escritura no condena en ningún momento tal acción. Además, el Señor usa esta historia con el fin de establecer cierto paralelismo entre lo que ocurrió con David y sus hombres y lo que él y sus discípulos estaban haciendo. Si la estricta reglamentación sobre el uso de los panes de la proposición admitió una excepción en el caso de David, también con Jesús podría ser lo mismo en el caso del día de reposo. Ahora bien, si a los fariseos les pareció que Jesús había traspasado todos los límites razonables al compararse de ese modo con el rey David, yo me pregunto qué pensaron cuando el Señor les dijo que Él era Señor aún del día de reposo. No había lugar a dudas sobre lo que el Señor le estaba diciendo. La ley decía
que el séptimo día era reposo para Dios. Y ahora Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, ocupando claramente la posición que solo le corresponde a Dios. Jesús es Dios. Aunque en realidad, si observamos las palabras exactas de Jesús en este versículo, vemos que fue más lejos todavía. Él no dijo que era Señor del día de reposo. Lo que realmente dijo es que era Señor aún del día de reposo. Este matiz es muy importante porque lo que está diciendo es que el ser humano no debe servirle o apartarle solo un día de la semana, sino toda la semana entera. Todos los días. Los 365 días del año. Las 24 horas. Cada minuto, cada segundo. Como ya hemos estudiado, los judíos habían convertido el día de reposo en una carga pesada de llevar. Pero Jesús no solo vino a traer descanso, sino que Él mismo es nuestro descanso, hermanos. Leamos otro pasaje, en Marcos 3, versículo 1 al versículo 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. También fue en día de reposo, en un Shabbat. Y había ahí un hombre que tenía tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, imaginen la escena, una escena que el Señor estaba viendo el corazón de estos hombres religiosos y legalistas. Tenían ahí ese hombre quizá por mucho tiempo que se congregaba y no eran compasivos con él. Estaba a un lado la necesidad y no se daban cuenta. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, no sé si sea el único versículo en donde el Señor mire con enojo. No lo sé, no lo he estudiado. Porque en otros dice que los miraba con amor. Y aquí se enojó el Señor. Entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, insensibles. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para matarlo. Aquí vemos al Señor Jesús que entró en una sinagoga. Ahí estaba un hombre que tenía la mano seca, una mano deforme. Que cuando él lo vio, nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de él. Y la misericordia, mis hermanos, consiste únicamente en que te pongas en los zapatos del otro. Así lo vas a entender, así lo vamos a entender. Seguramente no era la primera vez que este hombre iba a la sinagoga a escuchar las Escrituras. Y los fariseos vigilaban de cerca al Señor, como lo hemos visto, para ver si se atrevía a sanar a este hombre en día de reposo y así poder acusarlo. Ahora noten cómo estos religiosos estaban cegados en su corazón legalista, porque frente a ellos estaba la necesidad de este hombre que quería ser sano. Por supuesto, ellos conocían la Escritura. ¿Y qué decía la Escritura, por ejemplo, en Oseas, capítulo 6 y versículo 6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso el Señor les recordaba lo que decía la palabra una y otra vez, citaba las Escrituras. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, dice Mateo 12:7. Entonces Jesús llamó al frente a este hombre con la mano seca y el Señor Jesús les hizo las siguientes preguntas. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso
¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Se lee de esta manera en otra versión. La palabra dice que esto no les agradó a los religiosos, quienes salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar al Señor. ¿Alcanzan a ver conmigo el corazón legalista de estos santurrones? Esos son santurrones. Y el yugo pesado que ellos estaban poniendo sobre sus seguidores, para ellos era pecado sanar a una persona en día de reposo, pero no era pecado tramar un asesinato contra el Señor Jesús. ¡Wow! Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Ustedes que viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Este versículo es una clara invitación del Señor para todos aquellos que se sienten fatigados o sobrecargados, ya sea física, emocional o espiritualmente. El Señor nos dice, vengan a mí, porque yo les voy a dar descanso verdadero, un reposo verdadero. Como buen pastor, yo los voy a llevar a delicados pastos para hacerlos descansar y junto a aguas de reposo. Mis hermanos, estas palabras del Señor Jesús, nuestro Shabbat, nuestro descanso, son como agua fresca que cae en nuestra alma, en todo nuestro interior, para renovar nuestras fuerzas y seguir adelante. Porque solo en la presencia de nuestro Señor vamos a encontrar el verdadero descanso para nuestras almas. Éxodo 33:14 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Lo cree? Que el Señor está con usted y que le va a dar descanso. El salmista escribió lo siguiente, Salmo 116:7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Actualmente el Shabbat, el día de reposo, lo siguen celebrando en Israel. El Shabbat comienza con un encendido de velas. Y esa tarea la realizan las mujeres o niñas de la casa, quienes deben recitar una bendición y colocar las velas donde compartirán el alimento. Es una celebración muy bonita. Esto hace posible traer un ambiente suave y cálido, propicio para la celebración de la fiesta. Además, ellos colocan una mesa con hermosos manteles que sirve como preparación de 3 comidas. Son momentos de convivencia donde se reúnen con familiares, con amigos para cantar, para leer la Torá y compartir las delicias del Shabbat. Mis hermanos, todo esto apuntaba ¿a quién? A Jesús, nuestro descanso, nuestro Shabbat. Es el Señor Jesucristo y hoy nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué va a hacer usted con esta invitación del Señor? ¿La va a rechazar? ¿O va a decir, sí Señor, voy a ti porque quiero descansar? ¿Necesitas salvación? Ven a Jesús y encuentra el descanso para tu alma. ¿Estás agotado de las situaciones que estás enfrentando? ¿Estás muy angustiado? Tengo problemas por todos lados, pastor, en mi familia, con mis hijos, en el trabajo, por todos lados. Estoy muy cansado. Como les decía, una plumita más sobre mi espalda y rompo. Ya no puedo más con esto. Pues el Señor dice que arrojes esa angustia, que arrojes esa carga, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Tú no puedes, yo no puedo. Nuestras fuerzas no son suficientes. Dios es todopoderoso y puede con eso y con más. Solo tenemos que venir a Él,
Vengan a mí todos aquellos que estén cansados, cargados, y yo les voy a dar un descanso verdadero. Amén. Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro Shabbat. Quiero orar. Yo cantaré